Buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre la lengua y la cultura. Algo muy importante y necesario que las personas tienen que saber es que la lengua y la cultura no se puede separar, ¿sí? Siempre debe ser de la mano de las dos. Por ejemplo, lo que es la lengua de señas y la cultura sorda. Nosotros tenemos para aprender la lengua de señas, saber cómo es su cultura y cómo es la sociedad de donde las personas son. Es algo muy importante para poder transmitir de una mejor manera el mensaje que nosotros queremos hacer llegar a las personas, ya sean sordas u oyentes, tenemos que entender mucho lo que es la cultura. En la lengua, como la parte social, sí, en el proceso social, según Matter, prácticamente dice que la lengua es un proceso social, es totalmente diferente a la lengua como comunicación. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a conversar con una persona, tenemos lo que es una lengua en sí social, de que interactuamos, decimos, conversamos con un amigo o un familiar, ¿sí? A diferencia de cuando es algo de comunicación, como por ejemplo un profesor está diciendo a sus estudiantes, está comunicándoles que el día de mañana, por ejemplo, no hay clases. Es una diferente manera de expresarse ante las personas, algo más, sería un poquito más formal, ¿sí? Y la parte social sería un poquito más coloquial. Así la educación es un proceso cultural y por lo tanto el aprendizaje es un acto social, de manera que los profesores y estudiantes comparten un mismo proceso para cumplir los roles, justo como les estaba comentando. Si es que yo, no sé, estoy dando a comunicar a los estudiantes que el día de mañana no hay clases, ¿sí? Y ellos al momento de entenderlo, lo entienden de una manera cultural, ¿sí? Por la cultura que nosotros estamos teniendo. Entonces, hay que tener muy claro esto de aquí, de las diferentes, de diferentes tipos de lenguas, ¿ya? Entonces, vamos acá. Toda cultura está estrechamente relacionada a su forma de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dice el español acerca de nuestra cultura. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una canción, un párrafo de una canción que dice, cuando nuestro amor, la llama apasionada sobre tu pecho amante, contemples exguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Esto es una canción ecuatoriana que se llama El alma y los labios, en donde uno va a otros países, no sé, tal vez Estados Unidos, México, y escucha esta canción, siendo ecuatoriano, todas las personas tienen como que esa sensación buena, esa energía, se recuerdan lo que uno ha vivido en su tiempo, en sus épocas prácticamente. Entonces, muchas veces en otros países nosotros vemos a los ecuatorianos sentados escuchando esta canción, recordando viejos tiempos. Es algo que se asocia a la cultura ecuatoriana, ¿no es cierto? Porque son las canciones como que más conocidas. Entonces, en el Ecuador. Entonces, cuando uno se junta con otro ecuatoriano de otro país donde tienen culturas diferentes, se sienten en casa, se sienten tranquilos, se sienten conmovidos en familia. Entonces, eso es lo que hace la cultura, ¿sí? Prácticamente la forma de comunicación es totalmente diferente que de aquí, en el mismo hecho, por ejemplo, de las regiones, de la sierra y de la costa. Son totalmente las formas de comunicación, aunque nosotros hablemos español, ¿sí? La cultura es diferente, por ende la gente, por ejemplo, de la costa es muchísimo más abierta, conversa, canta, se ríe. En cambio, la gente de la sierra es mucho más, puede ser introvertida, un poquito más callada, un poco más,
como que silenciosa es diferente, ¿sí? Entonces siempre va a depender mucho de la cultura en lo que uno nos estamos relacionando y nos estamos comunicando. ¿Ya? Los elementos de la lengua de señas son muy importantes en este caso, como por ejemplo los componentes manuales y no manuales. Los manuales es el uso de las manos para transmitir una información, son las señas que nosotros utilizamos, y las no manuales, que utilizamos nuestro cuerpo para transmitir información por medio de las expresiones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las dos son muy importantes, estos dos componentes son muy importantes y son muy funcionales. Sin embargo, si uno hace más el uno y no hace tanto el otro, se quedan como disparejos. Entonces, por ejemplo, es muy importante la utilización de las señas como para transmitir mejor la información. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros no hacemos los componentes manuales? La persona sorda no sabe si es que nosotros estamos felices, enojados, eh, tristes, ansiosos, asustados. No hay ese complemento. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros no utilizamos señas y solo utilizamos nuestro lenguaje corporal, es decir, la parte no manual, para transmitir lo que estamos nosotros expresando? Sí se puede hacer mucho más. Sí se puede tener más de esa forma, como por ejemplo, yo estoy muy triste, ¿ya? No es necesario de que yo haga las señas triste para saber que mi cara y mi expresión refleja eso. O por ejemplo, cuando yo estoy conversando con una persona y que, no sé, tiene tal vez una novia y entonces yo le digo como, ¿quién es esa persona? Yo no, como tuve que hacer el movimiento de mis manos de quién o de quién es ella, sino solo mi expresión facial hizo como, o sea, ¿quién es esa persona que tú trajiste? ¿Es tu novia, tu amiga? Como, ya. Entonces, nosotros necesitamos, pero ¿qué pasa si es que nosotros queremos expresar algo más? Queremos expresar tal vez un mensaje, queremos expresar tal vez algo que nos haga sentir bien, algo que nos haga sentir mal, tenemos que utilizar las señas. Entonces, es algo equitativo, es algo que es a la par, que se tiene que utilizar las dos, ¿sí? Entonces, y lo mejor sería que, por ejemplo, cuando yo estoy realizando mis señas, también tengo expresiones faciales y corporales que nos pueden ayudar muchísimo más a la comprensión del mensaje y que el emisor como el receptor entiendan, ¿sí? Y si es que viene una persona, una tercera persona, y quiere entender el contexto o de lo que se trata nuestra historia o de lo que estamos conversando, también pueda comprender. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son los elementos de la lengua de señas, lo que es la configuración manual. Esto de aquí tiene lo que es forma que adquiere la mano a la hora de hacer las señas, las configuraciones inapropiadas trae consigo una confusión, ¿sí? Hay que ser muy precisos. La configuración manual es cómo nosotros realizamos nuestras señas. Nosotros tenemos que hacer súper bien las señas para que se entiendan con claridad. ¿Cómo sería un ejemplo en el español? Es como si yo dijera mal alguna palabra. Es decir, que yo no digo bien, no sé, me invento la R, ¿sí? Que yo diga, en vez de ratón, diga atón o latón o no sé, ¿qué más puede ser? En vez de decir la L bien, yo le cambie y le diga por una D. Puede ser, en vez de decir helado, yo diga he dado, ¿sí? Se confunde y se distorsiona nuestra comunicación. Por ende, hay que utilizar bien las palabras. Esto pasa lo mismo en la lengua de señas en donde la configuración manual, si yo la hago mal,
se distorsiona y la persona sorda no va a entender lo que yo quiero decir, ¿sí? Hay, por ejemplo, muchas palabras que suenan similar, pero no son las mismas palabras y eso pasa lo mismo con las señas. Hay señas que son muy similares, pero no son las mismas, son diferentes señas. Entonces, hay que tomar en cuenta y hacer bien las señas porque la persona sorda después no entiende y no va a entender. Se va a ver una barrera en la comunicación, una ruptura en la comunicación. Por ende, hay que hacer bien las señas y tener una buena configuración manual. Vamos a hablar sobre los elementos de la lengua de señas, como ya lo estamos haciendo. También existe lo que es la ubicación espacial. ¿A qué hace referencia a la ubicación espacial? Cada cosa o persona en su lugar no puede moverse ni desplazarse, personas o cosas sin razón. Los cuadrantes nos ayudan prácticamente, casi no hay dificultades si se ubica a la derecha o izquierda, tiene todo el espacio, pero que no se exagere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo estoy hablando en lengua de señas, mi ubicación tiene que ser la correcta, ¿sí? Que mi cuerpo prácticamente se vea bien, ¿sí? Y también, además de eso, por ejemplo, si es que yo estoy hablando de dos personas diferentes y aquí le pongo a Lucía y aquí le pongo a Estefanía, siempre tiene que quedarse Lucía y Estefanía, Lucía y Estefanía. ¿Por qué? Porque en la cabeza de una persona sorda ya se estructura el espacio, ya se estructura el lugar, por lo que ellos son muy visuales. Entonces, nosotros vamos a tener como que acordarnos de dónde les ponemos a las personas cuando estamos enumerando, cuando estamos nombrando a diferentes cosas o también personas, ¿sí? Como digo, Lucía y Estefanía. Lucía, Estefanía, ¿qué pasa si yo le cambio después? En el contexto y en el transcurso de mi diálogo, yo le cambio y le pongo acá Lucía y Estefanía. Y la persona sorda se va a confundir. Va a decir como que, y no estaba acá, ¿y cuándo se pasó acá? ¿Sí? De igual manera, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, estoy haciendo señas en movimiento, yo no puedo decir que aquí estaba el árbol. ¿Sí? Y vino el carro y ¡pum! Le chocó. Y después cambio en el transcurso de la narración o en el discurso, yo le cambié ¡pum! Y la persona sorda, pero no estaba acá, no estaba acá, o sea, en diferentes direcciones, ¿sí? De igual manera, hay una estrategia muy buena que se utiliza, que es igual de las partes de animaciones. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros vemos un dibujo, nosotros podemos decir, ah, el sol, está aquí el sol, aquí están las montañas y aquí está una casa. ¿Por qué? Porque así está relacionado el dibujo que yo estoy viendo o que yo me estoy acordando o que yo estoy relacionando. Así justamente está. Entonces nosotros tenemos que tener mucho en cuenta de las ubicaciones espaciales que van a tener cada una de las cosas u objetos mientras nosotros estamos narrando una historia o un discurso, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hablar también de los clasificadores, recordando que los clasificadores son las formas de las manos que representan personas, animales o cosas y generalmente están en movimiento o ingresan a un escenario. Aquí hace referencia a que los clasificadores más conocidos, por ejemplo, para personas, son como una D, ¿sí? Y como una D. Y la B, por ejemplo, la B invertida, como una persona camina, va caminando. Y también una persona que va caminando. En animales puede ser una Q que caminan los animales. Para vehículos puede ser una B, ¿sí? Una F o una ch, ¿sí?
Entonces, aquí hay que también tomar en cuenta mucho lo que son la parte de clasificadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos decir como la persona va caminando. Cuando nosotros decimos la persona va caminando, tenemos que decir persona, haciendo referencia a que este de aquí es una persona, ¿sí? A que este de aquí que va caminando, persona, ejemplo, por ejemplo, papá o mamá. Papá o mamá ya va caminando. ¿A dónde se fue? No sé, está subiendo la montaña. Y hacemos como que referencia a que sube una montaña. Sube la montaña, ¿sí? Entonces, de igual manera, eso pasa en lo que son animales. Antes de nosotros decir, camina, 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 o camina, 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 la persona se va a decir, ¿qué es eso? Yo no entiendo qué es eso que está haciendo. Vamos a describirlo o vamos a decir, animales, animales, él es un animal, no sé, por ejemplo, un perro, ya, o se pelean, ya. Entonces vamos a hacer antes como que anticipando qué es la seña que nosotros estamos haciendo. De igual manera, en lo que son vehículos o medios de transporte, ¿sí? Por ejemplo, mucho tráfico, ¿sí? Mucho tráfico. Pero yo ya antes de eso dije que era un carro. Ese carro, o sea, anticipando, diciendo qué es la seña que yo voy a hacer. Porque si es que yo hago solito o con muchas personas, puede que para mí signifique otra cosa. Puede que para la persona sorda también signifique otra cosa. Entonces tenemos que aclarar. Hay que aclarar con anticipación. Ah, entonces yo entiendo de que 4 personas, yo digo, esas 4 personas o esas personas van caminando. Ah, yo entiendo. No son 5, no son animales, no son cosas, son personas. Entonces, yo me anticipo a lo que quiero decir, ¿sí? Y la última que nosotros vamos a ver son las condicionales, ya que hacen referencia las condicionales. Son elementos lingüísticos fundamentales que se utilizan en el rostro, es decir, en el cuadrante uno, que hace referencia a la frente, y a lo que es el cuadrante 2, que hace referencia al movimiento de lo que es la boca y la nariz. Entonces, para realizar preguntas y condiciones, como estábamos hablando anteriormente sobre lo que son los componentes no manuales, ¿sí? Aquí hace referencia a los componentes no manuales de los que estábamos hablando. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién es esa persona? Yo alzo mis cejas como decir, ¿quién? ¿Sí? O ya, o por ejemplo, yo estoy aburrida en una fiesta, ya me quiero ir a mi casa. Yo no quiero que las otras personas sepan y digan, vamos, vamos de aquí, sino yo hago un seño con mi boca y le digo, vámonos, me voy, vámonos, ¿sí? Igual, como para no ser muy indiscreto al momento de decir algo que nos incomoda, que nos preocupa, que no queremos que las otras personas sepan, ¿sí? Nosotros decimos como que con nuestro rostro, con nuestros gestos, ¿sí? Decimos, ¿qué? ¿Otra vez? O, por ejemplo, si es que no entendemos algo, podemos decir otra vez, o ¿qué dijiste? O bueno, hacer muchas expresiones faciales que nos van a ayudar mucho, como digo, eh, a que no seamos como indiscretos al momento de decir algo que no queramos o que la gente no quiere que se entere. Sí, que yo solo quiero interactuar con otra persona que está conmigo. Entonces, eso es lo más importante de los elementos de la lengua de señas que nosotros tenemos que tener en cuenta para emitir bien el mensaje a la persona sorda